Yo soy de un barrio de Madrid, de Carabanchel. Iba a un colegio de curas, a los marianistas, donde tenía un enorme salón de actos y ahí hacíamos mucho teatro, pero el teatro lo hacíamos nosotros, era una cosa muy divertida. Pero luego venía, lo que a mí realmente me gustaba es que nos ponían mucho cine. Mi primera relación con algo, con un mundo artístico importante es a través de la mirada en una pantalla, son en esos momentos, porque el teatro viene después. Lo que pasa es que el cine es muy complicado a la hora de hacer cine, entonces es algo que apartas de la cabeza, ¿no? Entonces, y aparece el teatro, y el teatro es mucho más artesano, es mucho más cercano, y alguien que se ha criado en un barrio, evidentemente el cine no formaba parte como de decir, esto será algo que yo haga. Nunca lo pensé, siempre había algo, no. El teatro era mucho más cercano y me tiré al teatro. Yo ahora, si echo la vista atrás, creo que todo forma parte de lo mismo, porque todo me ha ayudado a seguir, o sea, nada, bueno, si hubiera sido economista y luego churrero y luego me hubiera dedicado a, yo qué sé, a la cría de la oveja, pues diría, tío, tú no tienes muy claro por dónde vas, ¿no? Pero aquí creo que hay una cosa que tiene un patrón, que es contar historias y toda la formación, es decir, la formación musical por un lado en la escuela de canto, el baile, lo que tiene que ver con la disciplina física necesaria para un actor, pero necesaria también para la puesta en escena, ¿no? El haber transitado como actor y la dificultad que se tiene poner en boca según qué textos, esto afina no solamente tu empatía como director a la hora de exigir según qué cosas, y luego también, evidentemente, también te marca como autor. Las furias no existen. Claro que existen. Al enfrentarme este año a mi primer largometraje, no he tenido... mi forma de trabajar no ha sido realmente muy diferente de cuando me pongo a escribir para hacer teatro. Ha sido, sí, evidentemente, a la hora de contarlo, cómo lo empiezas a contar, porque es una cosa completamente diferente. O sea, las cosas que tienes que accionar, me refiero en el día a día ya del rodaje, ¿no? Eso sí que cambia radicalmente. Aunque luego hay una parte que es básicamente igual, ¿no? Es contar la historia como lo cuentas con los elementos que tengas, ¿no? Evidentemente, para mí el teatro es actor y palabra, fundamentalmente. Puedo prescindir de todo lo demás, pero del actor y de la palabra nunca, ¿no? Y en el cine tienes otros elementos con los que puedes contar desde otro sitio, desde otro punto de vista, ¿no? Pero luego van confluyendo, se alejan, bueno, en la reflexión de la cercanía de las dos disciplinas tiene mucho más puntos de confluencia que de separación.